Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a dar inicio a la unidad 2 sobre la disponibilidad de materiales y área de evaluación, así como el armado del lugar. Vamos a ver dentro de los contenidos de esta unidad el listado de materiales necesarios, qué es la sensibilidad y cuáles son las fuentes de error en la medición, la elección del espacio para el montaje de las evaluaciones y la distribución de las estaciones en el área disponible que tengamos. Comenzando con el listado de materiales necesarios para que ustedes puedan luego conseguir, comprar, pedir prestado o facilitarle a los y las evaluadoras de su red los distintos materiales. Vamos a ver que para cada una de las mediciones que vamos a realizar, vamos a contar con distintos elementos. Para las mediciones antropométricas necesitamos una balanza digital o una balanza de sistema de palancas que ya mencionamos en la unidad anterior. Estas tienen que ser calibradas y tienen que estar validadas en su medición. Dos cintas métricas de 2,5 metros, preferentemente las cintas que sean de metal. Una cinta autoadhesiva de papel para poder adherir a la pared las cintas. Una escuadra, un cajón de 50 centímetros, una regla transparente de 40 centímetros, una mesa y 3 sillas. Para la determinación de la lateralidad vamos a necesitar 3 pelotas de tenis o cualquier pelota pequeña, una mesa, 3 sillas y un cono. Para las pruebas de velocidad vamos a necesitar una cinta métrica de 20 metros o un odómetro. Si tenemos alguna de estas dos cosas es suficiente. Una cinta autoadhesiva de papel, un cronómetro, 4 conos y una superficie plana y despejada de al menos 30 metros. Para las pruebas de salto, una cinta métrica de 1 metro, una pared lisa. Alternativamente esta pared, si es tiene alguna pintura especial o no se pueda marcar con una tiza, podemos pegar un afiche para evitar el deterioro. Tiza o cualquier material que permita marcar el salto y un banco para facilitarnos las mediciones. Para la prueba de lanzamiento vamos a necesitar una cinta métrica de 20 metros, como en el caso de la velocidad, o un odómetro, un espacio libre de 20 metros por 3 aproximadamente, 10 conos, una cinta autoadhesiva de papel, una pelota de 2 kilos. Y para la potencia aeróbica necesitamos una cinta métrica de 20 metros o un odómetro, un espacio libre de 25 metros por 15, 22 conos para marcar 10 carriles, equipo de sonido suficientemente potente para que los y las atletas puedan escuchar el audio del test, que es lo característico del test de Leger. Siguiendo el contenido de esta unidad, vamos a ver qué es sensibilidad y cuáles pueden ser las posibles fuentes de error. Respecto a la sensibilidad, eh, sabemos que es la mínima variación que es capaz de detectar un instrumento. Hay reglas, por ejemplo, como en la que tenemos aquí arriba en el óvalo. Hay reglas, hay cintas métricas que tienen la mínima variación que pueden medir o que pueden detectar es de 1 milímetro. Esto es importante y es relevante en mediciones antropométricas, pero si consideramos tal vez medir los 20 metros de distancia para una prueba de velocidad como la que vamos a realizar, o para medir los 20 metros que tiene que tener los carriles del test de Leger, necesitamos que tenga tal vez una graduación de al menos 1 centímetro. 1 milímetro acá más o menos no sería de relevancia, pero sí la sensibilidad de estas cintas es de 1 centímetro. Algunas están en pulgadas o en el
reverso de la cinta está en pulgadas y en el anverso está en centímetros. Siempre vamos a medir en centímetros en el caso de las cintas de larga distancia, y la sensibilidad de la cinta métrica para medir las mediciones antropométricas o la altura del salto es en milímetros. También sensibilidad se define como la menor división de la escala en que está graduado el instrumento. Una balanza, por ejemplo, o las balanzas que vamos a utilizar para las mediciones del peso de nuestros deportistas, tiene que tener una sensibilidad de 100 gramos, ¿sí? Si solamente miden kilos, no va a ser de utilidad y no va a tener la sensibilidad que necesitamos. Un cronómetro para poder valorar la prueba de velocidad de 20 metros también tiene que tener una sensibilidad de segundos y 2 décimas, de décimas y centésimas, perdón, décima y centésima de segundo, ¿sí? Tal vez algunos tengan décima, centésima y milésima. 3 números después de la coma, lo que nosotros necesitamos es que tenga al menos 2, ¿sí? Vamos a registrar los segundos completos y las centésimas de ese segundo. ¿Qué significa precisión? Es un método utilizado para que la medición que vamos a hacer arroje siempre resultados similares, ¿sí? Un instrumento puede ser sensible, como la balanza, como una escala numérica, como un cronómetro, ¿sí? La sensibilidad puede estar garantizada. La precisión puede ser que el método que utilicemos para medir no siempre arroje los mismos resultados. Ejemplo, si nosotros vamos a medir a un deportista con una cinta que es de metal, difícilmente la temperatura varíe la precisión de ese objeto, ¿sí? Porque el material de metal no va a generar diferencias en la longitud de la cinta métrica. Si yo utilizo una cinta métrica de PVC o de algún material plástico que es sensible al calor, cuando yo la pongo en tensión, tal vez esto estire su longitud y la precisión, si a lo mejor estamos evaluando a personas al aire libre y al sol, la precisión en 2 tomas seguidas sea distinta. Con lo cual, sensibilidad y precisión, que a veces suelen ser sinónimos, no lo sean. Lo mismo sucede con algunas pruebas con el cronómetro. Cuando el inicio y el fin de la toma del dato del tiempo es manual, la precisión puede tener ciertas diferencias cuando el inicio y el fin de la toma del dato de la velocidad es electrónico. Entonces, también la precisión puede verse distorsionada por errores humanos más que por errores del instrumento, ¿sí? Precisión siempre tiene que ver con el método que utilizo y la sensibilidad con la mínima variación que es capaz de detectar un instrumento. Vamos ahora a los errores de medición y a las fuentes de error que puedan aparecer cuando comenzamos en este lindo camino que es evaluar deportistas para detectar talentos. El error de medición es la diferencia entre el valor que medí y el valor verdadero o real. Uno puede decir, ¿cómo voy a tener diferencia si lo que yo mido con una regla de acrílico no puede variar? Pero puede variar en distintos aspectos, ¿sí? En instrumento, en errores mentales, en errores humanos, en error en registro o en la carga del dato, ¿sí? El error instrumental tiene que ver muchas veces con la alineación, que las cintas se encuentren perfectamente alineadas, estén en escuadra, a la calibración de algunos instrumentos
al desgaste que pueda sufrir el material que yo utilizo para medir o para evaluar. Si utilizo un odómetro y las ruedas no están funcionando bien, tal vez eso genere una tracción diferente al interior del mecanismo que va marcando la distancia. Lo mismo sucede con las cintas métricas, con lo cual puede haber muchas veces un error de instrumento que hay que chequear. Errores en determinados por el ruido, clima. Si yo voy a generar una prueba de velocidad, el área donde yo voy a correr y tengo que generar tracción y fuerza al mismo tiempo para desplazarme lo más rápido posible, tiene que estar libre de suciedad. Si yo patino, si no tengo buena adherencia, difícilmente el valor medido y el valor verdadero o real coincidan. Error humano, ¿sí? Falta de interés por la persona que está evaluando, ¿sí? Que le da lo mismo, cómo lo hace, de qué manera tiene que comenzar la prueba, no explicó bien. O falta de interés en la persona que es evaluada, que tampoco tiene eh, demasiadas ganas, que lo evalúen, que no lo quiere hacer, que lo hace más lento, que lo hace sin poner todo su empeño. Eso también puede generar una diferencia entre lo que yo medí y lo que realmente puede saltar o correr una persona. La fatiga, la experiencia que se tenga en la prueba, el sesgo que puede tener tanto la persona que evalúa como la persona a evaluar. ¿Esto para qué me sirve? No lo quiero hacer. Lo voy a hacer más o menos y total. El error en la lectura, ¿sí? A veces, sobre todo cuando evaluamos y ya llevamos varias horas evaluando, puede ser que los números se nos empiecen a mezclar, que en lugar de leer, no sé, 135,4 centímetros, lo leamos mal, que esto se genere, a lo mejor leímos bien el valor de lo que alcanzamos en kilos, en centímetros, en tiempo, pero hay un error en el registro de la persona que anota. ¿M? Y además ese registro, después que lo hicimos en papel o en alguna aplicación, hay que llevarlo al programa donde necesitamos que esté cargado. Entonces, hay muchas fuentes de error que hay que considerar para minimizar ese error y que la diferencia entre el valor medido y el valor real sea la menor posible. Otro punto que vamos a indagar es la elección del espacio para el montaje de las evaluaciones. ¿Dónde vamos a ir a hacer esto y dónde vamos a montar las evaluaciones? Tenemos que considerar para seleccionar el lugar donde vamos a realizar todas las pruebas de antropometría, de lateralidad, de velocidad, de fuerza explosiva y de potencia aeróbica, el espacio disponible, ¿sí? Si la vamos a realizar en el ámbito escolar, podemos tener un patio o un salón de, de eventos dentro de la institución bastante amplio, ¿sí? Donde se hacen los actos y demás. Y a lo mejor podemos contar con algunas salas o salones más reservados para otro tipo de evaluaciones, ¿sí? Si tenemos la posibilidad, lo ideal es que las mediciones antropométricas y de lateralidad se hagan en un salón con unas dimensiones mínimas de 4x4, o si vamos a estar en un espacio al aire libre, que sea algún lugar que esté al reparo del clima. También hay que considerar alguna cancha, un playón, un patio o un salón importante con dimensiones de 30 por 15 metros para montar las estaciones de salto, lanzamiento, velocidad y potencia aeróbica. Si el lugar es techado, para realizar los lanzamientos deberíamos poder tener una altura de al menos 4 metros, ¿sí? Si no, en el momento de lanzar puede ser que toque el techo y la prueba no va a estar validada. Mientras que para saltar y alcanzar
aproximadamente con 3 metros es suficiente, ¿sí? Considerar además la relocalización de estas evaluaciones en función del clima, sobre todo, bueno, si llueve, si hace un calor o un frío extremo, las condiciones del viento que puedan también interferir en el valor medido y el valor real que estamos buscando conocer en estas pruebas. Y por último, cómo vamos a distribuir las estaciones en el área disponible. Este es un ejemplo, es un croquis, pensando en que tenemos o un salón grande con estas dimensiones que mencionamos, o tenemos un playón o una cancha para montar todo en el mismo lugar. Si hubiera que montar todo en el mismo lugar, vamos a tener, ¿sí?, un área, que es la que está marcada con la letra A, para las preferencias motrices, la B para los datos antropométricos, la C para otros datos antropométricos también, la D para la evaluación de saltar y alcanzar, E, velocidad y lanzamientos, y la F, el test de Leger o de Navet, que son nombres similares. Vemos en detalle el área de preferencias motrices para evaluar ojo dominante, mano dominante, pie dominante y rotación preferente. La B para los datos antropométricos de tamaño de la longitud de mano, la longitud de pie y el peso. También vamos a tener un área disponible para talla parado y sentado y envergadura. Una para valoración de salto. Las pruebas de velocidad y lanzamiento, que necesitamos carriles, que también esos carriles nos van a servir para el test de Leger. Y finalmente el test de Navet con los carriles correspondientes, hasta 10 personas podemos realizar con bastante seguimiento y precisión esta prueba. Con esto podemos empezar a tomar idea de los lugares y las disponibilidades de espacio que podemos contar, ya sea en nuestra federación, en la escuela, en el club, en un polideportivo o en el ámbito que tengamos disponible para poder iniciar el montaje y el armado de las estaciones de evaluación. Con esto finalizamos la unidad 2. Vemos a partir de ahora el protocolo de cada una de las mediciones que vamos a realizar.